comisión. Así que el Señor triunfante, este Señor Jesús, ya triunfante y resucitado, envía a sus embajadores a proclamar y a predicar su evangelio por todo el mundo. Así que la gran comisión no es solamente un mandato o una ordenanza, sino que es una declaración de victoria del Señor resucitado por medio o a través de sus discípulos. Así que la autoridad que Jesús le da a la iglesia para evangelizar al mundo está y estará disponible para todas las generaciones de creyentes hasta que Jesús regrese por su iglesia. Y en este versículo 28 también tenemos otra clara y fuerte declaración dicha por Jesús acerca de la realidad de la Trinidad, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que no creen en la Trinidad. Miren, hermanos, el reino que rechazaron los judíos ahora se nos ofrece a los gentiles. Se dio por eso. Por ende, todos los creyentes bautizados estamos en un constante llamado a hacer misiones. El corazón se llena de alegría cuando tenemos eso en nuestro medio, en nosotros, y esta alegría debe ser compartida con todo aquel que se nos cruza en el camino. Por gracia hemos recibido. Estamos llamados a no apropiarnos, a no ser egoístas con este gran amor que Cristo nos ha dado, sino a llevarlo y compartirlo con el mundo entero. La iglesia del Señor ha sido siempre una iglesia misionera. Cuando el Salvador y Salvador Jesús vivió sobre la tierra, ordenó apóstoles y le dio autoridad y la responsabilidad de predicar el Evangelio, hasta con la ayuda del Espíritu Santo. La mayoría de ellos inicialmente enseñaban a su propio pueblo, los judíos. Miren lo que está en Mateo 10, 5 a 6. Mateo 10, 5. Dice: a estos 12 envió Jesús y le dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, ni en ciudades samaritanas no entréis, sino ir antes a las ciudades perdidas de la casa de Israel. Creo que aquí es bien importante que aclaremos que Jesús no le está prohibiendo a los apóstoles ni a los discípulos a que le prediquen a los gentiles o a los samaritanos, sino que, por ejemplo, si se lo encontraban por el camino, ellos debían llevar el Evangelio a todos ellos, no fueran gentiles o fueran samaritanos. Si se lo encuentran por el camino. En primer lugar, a Israel, el pueblo del pacto, en las regiones cercanas. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Está más claro todavía. Dios ha escogido a Israel para que fuera su nación y testigo personal, así que le dio a este pueblo privilegios especiales. El ministerio de Jesús se dirigió primero a Israel, y fue desde Israel que la salvación había de venir al mundo. Todos esos pactos se hicieron por los patriarcas. Juan 1:11 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Aquí tenemos dos referencias. La primera referencia es a lo suyo, y lo suyo corresponde o se refiere al mundo, o sea, a toda la humanidad en general. Y la segunda referencia es a los suyos, y a los suyos corresponde a la nación judía. Fíjense que dice primero vino a los suyos, después a los suyos. Vino a los suyos a salvar a todo el mundo, y para los suyos a Israel. Juan 1:10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. O sea que como creador, el mundo pertenece a Dios como su propiedad, pero el mundo ni siquiera le reconoció debido a su ceguera espiritual, lo crucificaron. Versículo para meditar, Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Mira la traducción de lenguaje actual. Pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y que recibirán poder para hablar de mí en Jerusalén, en todo el territorio de Judea y de Samaria, y también en los lugares más lejanos del mundo, como pendientes de nosotros los gentiles. Este pasaje bíblico es lo que conocemos como la gran comisión que Jesús le da a los discípulos. Poco antes
de su ascensión al cielo. Recuerden que estamos en Mateo 28. O sea, el Señor ya está para ir al cielo. La gran comisión que el Señor da a los discípulos y a los apóstoles consistiría en esparcir su evangelio. Y esa iba a ser la razón principal del poder que le iba a dar el Espíritu Santo. O sea, ese poder que iban a recibir por medio del Espíritu Santo los iba a capacitar con el poder necesario para predicar el evangelio de salvación al mundo. Notaremos que el Espíritu Santo descendió 10 días después de esta ascensión. Este suceso cambió de forma dramática y radical la historia del mundo, porque hizo posible que el mensaje del evangelio llegara a todos los rincones de la tierra y hasta nuestros días. Este suceso tiene tanta y tanta importancia que además de Hechos 1:8, que lo leímos ahora mismo, que es el versículo para meditar, también está relatado en los 4 evangelios, en Mateo 28, 18 al 20, en Marcos 16, 15 al 18, Lucas 24, 49 y Juan 20, 21 al 23, además de Hechos 1:8. O sea que en cada uno de estos pasajes bíblicos se pone un énfasis particular en los puntos claves de esta gran comisión. Por ejemplo, Mateo en su evangelio le da más énfasis a hacer discípulos a través de la enseñanza. Marcos enfatiza la predicación o proclamación del evangelio, las buenas nuevas de salvación. Lucas resalta o enfatiza en la investidura de poder desde lo alto. Y Juan resalta, enfatiza el llamado al arrepentimiento y al perdón de los pecados, en el versículo 23. Y el libro de los Hechos da más énfasis a ser testigo, a ser discipulado. Así que podemos decir que la gran comisión es el mandato de Jesús a ser lleno del Espíritu Santo, y una vez que lo hayan recibido, salir al mundo, o sea, a las naciones que viven en pecado y por lo tanto lejos de Dios, para predicarles y proclamarles el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, y hacerlos discípulos, fieles seguidores de Jesús. Esto es así como un resumen de los 4 evangelios del libro de los Hechos de la gran comisión. Y el Señor dijo: recibiréis poder. Y miren, hermanos, los discípulos, estando con Jesús, ya habían experimentado el poder del Espíritu Santo a través de Jesús, guiando, enseñando, salvando y haciendo milagros. Pero lo adelante, ellos iban a recibir la presencia del Espíritu Santo dentro de ellos. Iban a tener una nueva dimensión de poder para testificar a otros. Recuerden, como les dije, 10 días después de esa ascensión, descendió el Espíritu Santo. Un testigo es una persona que cuenta la verdad acerca o sobre de Jesucristo. Ese es un testigo. Juan 14:26 dice: sin embargo, cuando el Padre envía al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Nueva traducción viviente. En el original griego, la palabra testigo significa él o uno que muere por su fe. Él o uno que muere por su fe. Porque ese era casi siempre el precio que se pagaba por dar testimonio acerca de Jesús. Morir. Y entraba el profeta Isaías, donde está la lección. El nombre de Isaías significa literalmente salvación de Jehová. Y ese es el tema que uno puede ver a través de todo el libro de Isaías. En realidad, el tema de la salvación se puede ver de una forma tan explícita en el libro de Isaías, que San Agustín lo llamó el quinto evangelio, y otros lo han llamado el libro de Isaías como la Biblia en miniatura. De hecho, Isaías presenta más profecías mesiánicas que cualquier otro libro. Miren increíble como Isaías, unos 700, 800 años que naciera Jesús, ya este profeta de Jerusalén hablaba de él como si lo conociera, si hubiera conocido toda la vida, como si hubiera conocido a Jesús de una forma en la que nadie, ni aun los discípulos, habían podido conocer, porque muchos discípulos, su hermano, no creyeron hasta que resucitó. Mira lo que dice Isaías 7:14: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel. Esto lo ha sido mucho a las Navidades. Fíjense que 700, 800 años antes, ya Isaías estaba profetizando el nacimiento virginal de Jesús. Y Mateo 1:23 confirma eso.
Dice, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, y cita esto. O sea que no uno quiere decirlo, sino que la misma Biblia lo afirma y lo reafirma. Mas en Isaías 53:9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca en su maldad, ni hubo engaño en su boca. Aquí nuevamente Isaías, 700 o 800 años antes, ya estaba diciendo que Jesús, profetizando que Jesús no había muerto, obviamente iba a ser enterrado en un sepulcro de un hombre rico. Eventualmente pues sabemos que se llamaba José de Arimatea, pero ya Isaías estaba profetizando. Así que no es casualidad que los escritores del Nuevo Testamento citaran el libro de Isaías más que ningún otro libro del Antiguo Testamento, aproximadamente unas 50 veces más. Ni tampoco es casualidad que los eruditos lo hayan bautizado como el quinto evangelio, entre otros muchos nombres. Yo siempre digo que para mí, y este es uno de los profetas preferidos míos, siempre digo que es como si Isaías, cuando el ser siervo sufriente, es como si Isaías estuviera debajo del árbol de la cruz, recostado así, mirando todo lo que está pasando. Es como yo lo visualizo. Isaías vivía en un tiempo en que la decadencia espiritual y moral había llegado a lo más alto de la nación judía, en Israel, en Judá. Por lo tanto, era importante para Isaías poder ver a Dios en toda su santidad. Santidad significa ser moralmente perfecto y puro, apartado de todo pecado. La Biblia dice muy poco sobre Isaías, pero hay algunas claves que indican que por lo menos era un noble educado y quizás fuera pariente de los reyes a los cuales sirvió en los 4 reyes, Usías, Jotán, Acaz y Ezequías. Y uno ve que él entraba y salía de la corte real. Isaías sirvió como profeta cuando el pueblo de Israel estaba dividido en 2 reinos, Israel en el norte y Judá en el sur. Recuerden que eso pasó tan pronto Salomón murió, el reino se dividió. El reino del norte, de las 10 tribus, habían pecado grandemente contra Dios y como consecuencia de esto habían sido llevadas cautivas por Asiria y dispersadas por todo el Mediterráneo. El reino del sur, las 2 tribus, la tribu de Judá y de Benjamín, se dirigían en la misma dirección, buscando ayuda militar en las naciones paganas en vez de recurrir a Dios Todopoderoso. Creo que dice Juan 12:37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creen en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto, y mire esto que es importante. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de precisamente lo que estamos estudiando en el capítulo 6, donde él vio esa gloria Dios sentado sobre su trono. Vamos a ver más adelante. Todo este pasaje bíblico es una clara referencia al profeta Isaías. En el versículo 38 nos está citando a Isaías 53:1. En el versículo 40 nos está citando a Isaías 6:10. En el versículo 41 está citando a Isaías 6:1, que es parte de la lección. Isaías 6:1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Esa es la gloria que dice Juan que vio Isaías. Usías, que es el rey que muere cuando empieza el ministerio de Isaías, Usías, que también se conocía o se conoce en la Biblia como Azarías, tiene su nombre, fue el 10º rey de Judá, el reino del sur. Usías fue escogido por el pueblo a la edad de 16 años para suceder a su padre, que había sido asesinado, y reinó durante 52 años e hizo lo recto delante de Jehová Dios. Usías o Azarías, durante su reinado, además de ganar batallas, edificó la ciudad de Jerusalén y edificó torres en los muros. También durante su reinado promovió la agricultura y otros adelantos. Pero cuando yo era más fuerte y poderoso y con más edad, su corazón se enalteció, se llenó de orgullo, y entró en el templo para ofrecer incienso en el altar, lo que únicamente podía hacer los sacerdotes, no podía hacerlo él.
Y aunque esto se lo pusieron, tal vez se lo pusieron pero no lo hiciera, de todos modos quiso hacerlo. Y fue herido de lepra por el Señor, fue herido de lepra hasta su muerte. Fue leproso hasta su muerte. Y su hijo Jotam heredó el trono. Eso está en 2 de Crónicas 26, 16 al 22. Aquí Isaías nos habla sobre su primer llamado ministerio profético, ocurrido en el año 740 a 739, que es también el año de la muerte del rey Usías. La muerte de Usías marca o señala el final de lo que se conoce como la época de oro de Judá, el reino del sur. Vamos a ver más adelante que todo estaba muy bien, pero el pueblo estaba tan bien. De hecho, la palabra de Usías, la letra de Usías se considera como un símil, una comparación de la decadencia espiritual y moral que prevalecía en la sociedad de la nación judía, de Judá, la nación del sur. Así que el único recurso que le quedaba a Judá como nación era volverse, regresar a Dios. Aunque en general Usías fue un buen rey y su reinado fue largo y próspero, muchos de sus súbditos se apartaron de Dios. A Isaías se le encomendó una tarea y una misión bien difícil. Tenía que decirle a un pueblo que se creía bendecido por Dios que Dios le iba a destruir por causa de su desobediencia, lo que pasó. Finalmente Babilonia destruyó a Judá, la nación judía. Pero como estaban tan prósperas por lo que había hecho Usías, ellos pensaban que estaban siendo bendecidos por Dios. O sea, la prosperidad que tenían chocaba con la pobre espiritualidad. Dice, sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Este es el versículo 2. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Isaías tuvo la gran experiencia de llegar a la casa de Dios y ver al Señor sentado sobre su trono alto y sublime. Isaías en su falda llenaban el santuario. Isaías también vio serafines que estaban adorando al Señor. Cada uno tenía 6 alas, de las cuales usaban 2 para cubrir su rostro, como una señal de reverencia, para no mirar la presencia de Dios. Con las otras 2 cubrían sus pies, como una señal de modestia, para no cubrir su cuerpo. Según el Evangelio metafórico, o sea, ellos enseñan reverencia, humildad y modestia a los que adoran a Dios. Sus otras 2 alas eran para volar, para cumplir algún encargo urgente de parte de Dios. Isaías pudo escuchar la voz de los serafines que decían, Santo, Santo, Santo. Isaías a veces se sentido pero bien chiquito y bien pecador. El serafín era un tipo de ángel cuyo nombre se deriva de la palabra arder o los ardientes, que quizás es un indicio de su pureza. Los querubines parecen ser ángeles de elevada posición relacionados con los fines retributivos y redentores de Dios con respecto al hombre. En Edén, los querubines guardaban la entrada al huerto y el camino al árbol de la vida. Génesis 24. Simbólicamente guardaban los objetos sagrados que estaban en el tabernáculo, porque estaban sobre la tapa del oro que cubría el arca, que no era el propiciatorio. Los 2 ángeles estaban en la tapa mirando hacia abajo y para la sala cubría el propiciatorio. Los ángeles son criaturas, lo que significa que fueron creados, fueron hechos de la nada por el gran poder de Dios. No sabemos nada sobre su creación, pero sí sabemos que antes de que el hombre existiera, ya los ángeles sí habían existido, porque la rebelión de los ángeles vivía por Satanás y había ocurrido. Así que de aquí salen 2 clases de ángeles: los ángeles malos, a donde Satanás, los ángeles buenos. Por esta criatura, los ángeles no pueden aceptar la adoración. Recuerden a Juan en Apocalipsis. Dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y el hombre por su parte tiene órdenes de no adorar a los ángeles. No dejen que mira lo que dice Génesis, Colosenses 2:18. No dejen que los ángeles que los condenen ninguno de aquellos que existen en una reunión o en negación en el culto de los ángeles, al afirmar que han tenido visiones sobre otras cosas. Su mente pecaminosa los ha llevado a la arrogancia, a la traducción viviente. Los ángeles, aunque son espíritus, tienen la capacidad de tomar forma humana para que sean visibles por los humanos. ¿Recuerdan Sodoma y Gomorra con Lot?
Los ángeles son inmortales, no están sujetos a la muerte. Lucas 20, 35 y 36. Los ángeles son numerosos, Daniel 7, 10. Son sin sexo, y aunque se describen como si fueran varones, en realidad son asexuales. ¿Qué era un profeta de Dios? Como Isaías. Mire, cada profeta, esto es bien importante, cada profeta era escogido personalmente por Dios mismo. Y también eran llamados por Dios para hacer una obra que el mismo Dios le iba a encomendar. Este aspecto de los profetas de Israel se diferenciaba notoria y radicalmente de los sacerdotes. Había mucha diferencia entre el profeta y el sacerdote. En primer lugar, el sacerdote recibía su oficio sacerdotal por herencia. Si una persona era descendiente de la tribu de Leví, o uno de los hijos de Jacob, el tercero que tuvo con Lea, pues entonces era automáticamente un levita, trabajaba en el templo. Y si además de eso también era descendiente de Aarón, uno de sus hijos, ya estaba destinado para ser sacerdote, no tenía que elegir. Así que no tenía que escoger el oficio de levita o de sacerdote. En otras palabras, no tenía que recibir un llamamiento personal para ser sacerdote o para ser levita, pasar con el sacerdote. Por el contrario, los profetas eran hombres y mujeres escogidas y seleccionadas por Dios, también había profetisas. Los falsos profetas eran falsos precisamente por el simple hecho de que no eran llamados por Dios. Y el mismo Dios les daba la autoridad pertinente y necesaria para ejercer su oficio como profeta de Dios. Creo que es Jeremías 14:14. Venido entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad, engaño de su corazón, los profetizan. De Nueva Valera. Jeremías 14 en otra versión. Entonces el Señor me dijo, los profetas están profetizando mentiras en mi nombre. Yo no los envié, les he dado ninguna orden. Es que ni siquiera les he hablado. Lo que le están profetizando a ustedes son visiones falsas, mensajes del futuro que no valen nada, e inventos de su propia imaginación, para no vivir para todos. Miren, hermanos, creo que esto es bien importante. Es que el llamamiento profético casi siempre, por no decir siempre, se vio en conexión con una experiencia extraordinaria y a veces sobrenatural que ayudó al profeta a darse cuenta de que su llamado era uno auténtico por parte de Dios. Recuerda a Moisés y la salsa que ardía y no se consumía, algo insólito y sobrenatural que enseguida atrajo la atención de Moisés. Una salsa que arde y no es consumida por el fuego, la única explicación viable es que es un acontecimiento sobrenatural. Éxodo 3. Ezequiel, que muchas visiones que tuvo, lo mandaron a comerse un rollo. Y dice la Biblia que lo comió y fue dulce en su boca como de miel. Y en esta lección tenemos la lección de Isaías, que ya la leímos, donde el Señor, sentado sobre su trono alto y sublime, Él lo vio. Estos incidentes inolvidables deben de haberle dado veracidad y seguridad a la realidad de su llamado y a la misma vez aumentar su confianza en que era llamado por Dios. Isaías 6:5. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y volvió hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, esto toca tus labios, y quita tu culpa, y limpia tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿A quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Fíjense la palabra nosotros. Aquí la palabra nosotros creo que también apunta con claridad hacia la Trinidad. Recuerdan Génesis 96, el Señor dice Dios, hagamos al hombre y no solo plural. Mi hermano, siempre, mientras más Isaías veía toda esta majestad de Dios en el versículo 5, más frágil e impuro se veía a sí mismo. Pero ahora en el versículo 8 está dispuesto a hacer el vocero de Dios cuando dice envíame a mí. Cuando el Señor llame, podemos decir lo mismo que dijo Isaías, envíame a mí. Y entramos en Jonás.
en misiones. De todos los milagros de la Biblia, creo que hay uno más conocido, no hay ninguno más conocido que este. Todo el mundo que nunca había ido es Jonás, y se hace que se lo tragó la ballena. Y haya producido más preguntas, dudas o hasta cuentos. Pero además que es una pena que el mensaje esencial o principal de esta historia verídica de Jonás haya sido oscurecido o confundido por el gran interés que se le ha dado a la manera milagrosa y divina en que se salvó la vida del profeta para que pudiera cumplir con el mandato de parte de Dios de ir a predicar a Nínive, o sea, pegárselo a la ballena. Oigan esta historia. Una niña estaba hablando a su maestra sobre las ballenas y sobre Jonás. Ella fue a la iglesia el domingo, fue a la escuela y le hablaron de Jonás y la ballena. Y se lo contó a la profesora. La profesora le dijo a la niña que era físicamente imposible que una ballena se tragara a un ser humano, porque aunque era un mamífero muy grande, su garganta era muy pequeña. La niña insistió y le afirmó que Jonás sí había sido tragado por una ballena. Ya la madre estaba molesta con la niña, le repite a la niña que la ballena no podía tragarse a ningún ser humano. Así que la niña le dice, pues maestra, cuando yo vaya al cielo, le voy a preguntar a Jonás. Entonces la maestra le preguntó, ¿y qué te hace pensar a ti que Jonás está en el cielo? Y si fue al infierno. La niña dice, entonces te voy a preguntar. Sí, es que realmente el milagro verdadero no es que la ballena se haya tragado a Jonás. Los 120,000 personas se convirtieron. Los gentiles, malísimos. Todo el mundo lo que piensa en eso, que se tragó la ballena. Que como decía Lillo, si el Señor dice que una feria se tragó la ballena, yo lo creería. Mire, hay 10 milagros en esto de Jonás. Muy rápido. Está en la Biblia. Número 1 dice que Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Que dice que los marinos pensaban que se iban a morir. Estaban gestionando la tormenta. Eso está en el 1.4. El segundo, la suerte cayó sobre Jonás. Echan toda suerte y la asignaron a Jonás. El 1.3, tan pronto tiraron Jonás al agua, se calmó aquella tormenta. Eso es. El milagro número 4, Jehová había preparado un gran pez. El milagro número 5, este gran pez se tragó a Jonás vivo. Número 6, este pez, por mandato de Jehová, lo vomitó en tierra. 7. Dios vio lo que hicieron los ninivitas que se convirtieron de su mal camino. 8. Dios preparó una calabacera. 9. Dios también preparó un gusano, haciendo la calabacera. ¿Se acuerdan de eso? Y el 10º, Dios también preparó un recio viento solano que le quitó toda aquella. Pero realmente el verdadero milagro, la gente ya se convirtió, que se pusieron a ayunar, los animales, el rey, todo el mundo. Estamos adelante. Capítulo 3, versículo 1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, mire, todos conocemos esta historia. Ya Jonás se había negado y había tratado de ir de Dios, o ir de la presencia de Dios para no cumplir con la encomienda de predicar el evangelio a los ninivitas. Y tenían toda la razón del mundo. Pues es una gente malísima. Y a uno que como profeta sabía que esta gente iba a destruir a su gente. ¿Cómo pasó? O sea, Siria destruyó las 10 tribus del norte. Y a lo mejor ya lo sabía y dice, pues no, allá no voy. Y cogió un pasaje, se fue para Tarsis, pensando que era lo más lejos que se podía ir fuera de la presencia del Señor. Bien, pero después de todo así, Dios su abundante gracia, después pasa todo esto, le da una segunda oportunidad. Yo siempre cuando leo esto me recuerdo de aquí un pastor jubilado que estuvo mucho tiempo con nosotros, pastor Tellado, apellido. No sé si te lo conocieron, Tellado. Ya no sé, no, van a ver si que había pastoreado. Estuvo mucho tiempo con nosotros y ayudaba a predicar todo eso, de la escuela bíblica. Y él decía que Dios era un Dios de segunda y tercera oportunidad. ¿Quién está haciendo eso? Jonás fue el único profeta que fue enviado por Dios para predicar el evangelio y el arrepentimiento en una tierra extranjera. O sea, no fue ni Israel ni el pueblo de Dios. También fue el único, yo creo, que se negó a cumplir con una orden de Dios. Y entonces dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Esa es la segunda comisión. Y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás
y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive una ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó a central de la ciudad, caminó un día y predicaba, diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Mira que predicación más sencilla. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor. O sea, ayuno todo era reverencia. Esa sopa de cilicio era como dolor por el pecado. No hay duda ninguna de que la palabra de Dios es para todos, como dice una versión. Isaías 55:11 dice: así también pasa con mi mensaje. No volverá a mi vacío, sino que hará todo lo que yo quiero y cumplirá bien el propósito para el cual yo le envío. Versión palabra de Dios para todos. Miren, a pesar de su maldad, la gente de Nínive fue receptiva al mensaje de Dios y se arrepintió inmediatamente. Y miren, esa gente realmente eran malos. Esa gente, bueno, hay como dibujos en las paredes, ya que esto esa de Nínive, dice que hay, que los ponían como una planicie así, los enterraban en la tierra, ya una casi por fuera, y eso era castigo bastante. Entonces se pasaban como una especie de cortadora de grama, dando vueltas y le cortaban la cabeza. Entonces esas cabezas las amontonaban frente a la ciudad, o sea, como un mensaje para que nadie se metiera con ellos. Somos los más malos. Y en una poca, Dios mío. Bien, y a pesar de su maldad, pues se arrepintieron. Dice: si simplemente predicamos el mensaje de salvación, posiblemente nos sorprendamos a ver cuántas personas responden. No menos que algunos piensan. Yo recuerdo siempre Billy Graham. Billy Graham pensaba un mensaje bien sencillo. Y cuando hacía el llamamiento, estaba con esa gente bajaba entre ya gradas. Y para mí eso era un mensaje bien sencillo, pero bien llegado. El Salmo 51:17, la parte segunda del versículo dice: al corazón contrito y humillado lo despreciarás tú, oh Dios. Y Dios lo quisieron. La gente de Nínive que se convirtió en su mal camino y se arrepintió del mal que había hecho, que les haría, y no lo hizo. Déjame decir, siempre Nínive fue derrotada, fue arrasada con todo. Posiblemente cuando Jonás ha escrito esto, ya Nínive ha sido destruida. Fue por Babilonia, fue destruida Nínive, dejó de ser potencialmente. El pueblo pagano y malvado de Nínive leyó el mensaje de Jonás y se arrepintió. Miren el efecto tan maravilloso que tuvieron las palabras de Dios habladas por Jonás en aquella gente maldita. Un gran contraste con el pueblo de Israel, que había escuchado muchos mensajes de parte de Jehová Dios a través de los profetas, pero siempre se negó a arrepentirse. Sin embargo, el pueblo malvado de Nínive solo necesitó oír un mensaje, el mensaje de Dios, una sola vez. Se arrepintieron, porque después vieron lo mismo. Miren lo que dice Mateo 12:40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. El 41 dice: los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta nación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron de la predicación de Jonás. Y he aquí uno más grande que Jonás en este lugar. Se arrepintieron, ellos se arrepintieron, pero por Israel. Resulta bastante obvio, esto es una enseñanza que tiene este versículo, resulta bastante obvio que Jesús aceptó este relato del Antiguo Testamento sobre Jonás como un hecho histórico y verídico. O sea, si esto no se cree, pues que no puede creerle a eso cuando digo esto. Lo que agrada a Dios realmente no es que oigamos su palabra, sino que la obedezcamos. Dios perdonó a Nínive así como había perdonado a Jonás. El propósito del juicio de Dios es corregir, no tomar venganza, y siempre estará dispuesto a mostrar compasión a cualquiera que se disponga a buscarlo. Y terminamos con Romanos 10, 8-10. Terminamos aquí. Más que dice, el versículo 8, más que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pablo a los Romanos. Este versículo 8 es una cita de Deuteronomio 30:14, directa que está haciendo Pablo. Porque muy cerca de aquí está la palabra en tu boca, en tu corazón, para que la cumplas. Eso también dice Deuteronomio 30:14. Cuando se hace misiones o evangelismo, lo importante es lograr
que la gente escuche, reflexione y acepte a Jesús como su Salvador. Si alguien preguntara cómo puedo llegar a ser cristiano, estos versículos que leímos de Romanos tienen la enseñanza y la respuesta. La salvación para cada persona está tan cerca como sus propios labios y su corazón. Mucha gente piensa que debe ser un proceso complicado, pero no lo es. Si creemos en nuestro corazón y declaramos con nuestra boca que Cristo es el Señor, que resucitó de los muertos, seremos salvos. Dios les bendiga. Y hasta aquí la clase. Gracias al pastor que esta vez fue el técnico. Lo que ha pasado ha sido una honra. Gloria al Señor. Disfrutamos la lección bíblica y damos gracias al Señor por que la iglesia es parte de esos instrumentos de Dios para proclamar el mensaje de la palabra del Señor. Amén. Usted no necesita una credencial para ser un proclamador, para cumplir con la misión de la iglesia, que es llevar el mensaje del Evangelio a toda criatura. Amén. Qué bueno cuando la iglesia ahora también cuenta con herramientas como estas redes sociales para poder llegar a distintos lugares, amén, con el mensaje del Evangelio. Usted también puede formar parte de este esfuerzo de alcanzar las vidas. Usted en sus plataformas sociales comparta la palabra de Dios, comparta las transmisiones, además de compartir sus saludos y tantas cosas que podemos compartir a través de las redes sociales. Comparta también la buena palabra del Señor. Así que agradecemos a Dios esta bendición y esta oportunidad. Saludamos a toda la iglesia a través de las redes sociales. Amén. Aquellos que posteriormente han de unirse, también muchas bendiciones para ustedes. Queremos notificar que el próximo domingo, 1 de enero del 2023, no tendremos nuestro culto de adoración. Amén. No vamos a estar en el lugar de adoración. No hay culto el domingo 1 de enero del 2023. Así que comparta esta información para que los hermanos tengan el conocimiento de que este próximo domingo, 1 de enero del 2023, no nos vamos a reunir. Amén. Nuestro próximo culto de adoración, amén, será el domingo 8 de enero del 2023. Así que le esperamos a todos, amén. Esperamos poderles saludar personalmente, amén, el domingo 8 de enero del 2023. Así oramos y le damos gracias al Señor por esta bendición y esta oportunidad, y a cada uno de los hermanos que está con nosotros en el lugar de adoración. Padre Dios Todopoderoso, adoramos y bendecimos tu nombre, agradecemos la oportunidad que nos brindas de poder llegar a tantos hogares para compartir la lección bíblica. Gracias, Dios amado, aleluya, porque has colocado en la iglesia la encomienda, Dios amado, la responsabilidad de compartir, llevar las buenas nuevas de salvación. Señor, no solamente en nuestro entorno, sino a través de todas las naciones. Hoy nosotros, a través de las redes sociales, podemos llegar a distintos lugares del mundo. Señor, otros pueden llegar pues a través de viajes, pero te damos gracias, Dios amado, porque hoy nosotros podemos llegar a distintos lugares en los Estados Unidos, podemos llegar a la República Dominicana, a Chile, Dios mío, a lugares en Centro y Suramérica, en Europa. Dios amado, gracias por el privilegio que tenemos como iglesia. Ahora te pedimos que tu bendición sea sobre cada uno de tus hijos. Dios amado, que en este culminar del año 2022 tú sigas bendiciendo cada familia, sigas impartiendo en ellos fe, aumentando, Dios amado, la fe en sus vidas, dándoles salud y nuevas fuerzas para seguir adelante, sirviendo en tu santo evangelio. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, amados hermanos, y muchas felicidades.